Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse al ciclo de Legatec y la construcción. En el día de hoy vamos a conversar sobre las distintas posibilidades del uso de cemento blanco en hormigón en Argentina. La charla la va a dar un amigo de Legatec, que es Norberto Mangin. Él es actualmente gerente de desarrollo de Industrial Cerro Blanco, pero tiene una vasta experiencia en la materia, con antecedentes laborales tanto en Claucol como en el INTI, además de ser miembro de la Asociación de Tecnología del Hormigón y miembro del Comité de Cementos de ENIRA. Él también tiene muchos años de experiencia en este tema y bueno, en muchos proyectos en Argentina hemos trabajado en conjunto, nosotros por el lado de los aditivos para los hormigones y él del lado del aporte técnico de la implementación del uso de cemento blanco en hormigón. Y bueno, entonces es por eso que lo hemos invitado a dar una charla sobre este tema. Bueno. Antes de que Norberto comience, les pido por favor a todos los asistentes que, si bien están muteados, que mantengan los micrófonos apagados, más que nada por respeto no solo al disertante, sino a todos los participantes. Mediante el chat pueden ir haciendo las preguntas que les vayan surgiendo durante la charla y bueno, cuando terminemos va a estar abierto un tiempo para que podamos hacerle todas las preguntas, no solo a Norberto, sino a mí en particular sobre este tema. Norberto, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes. Norberto Mangin, mi nombre, de la empresa Industrial Cerro Blanco. Nuestra actividad en Argentina es la importación de cemento Portland blanco desde el año 1999. Somos el principal proveedor de cemento blanco para nuestro país. Lo que vamos a comentar es sobre el tema de estas posibilidades de hormigón blanco para nuestro país, ¿no es cierto? Comentando un poco la historia del cemento blanco, que hacia finales de los años 90 es cuando se inicia la importación de cemento blanco en Argentina. Hasta ese momento los cementos blancos eran tipo CP30, no eran de muy alta resistencia, mientras que con el ingreso de los cementos importados pasamos a manejar cementos tipo CP50, con resistencias a la compresión de 40 megapascales a los 2 días y que superan los 60 megapascales a los 28 días. Entonces, a partir de esta mayor calidad del cemento, se desarrolla la posibilidad de darle color al hormigón elaborado o hormigón arquitectónico. Y junto con estas propiedades del hormigón blanco se destaca entonces el color, las texturas superficiales, su alta resistencia, la mayor luminosidad, y comienzan a tener prevalecencia otras propiedades como es la aislación térmica al calor. Y bueno, finalmente nos permite desarrollar diseños innovadores y diseños muy exclusivos. Entonces, vamos a tratar los temas que se necesitan conocer para llevar adelante un proyecto utilizando hormigón elaborado blanco y ver los requerimientos solicitados o que alcance los requerimientos solicitados por un estudio de arquitectura. Se van a conocer las posibilidades, las propiedades del cemento blanco, de los agregados blancos necesarios para el hormigón, de la parte de aditivos, y vamos a ver ejemplos de dosificaciones que se están utilizando en hormigón blanco para regular resistencias, fluidez necesaria para el llenado de paneles, de muros y losas. ¿Sí? Vamos a analizar también otras situaciones que se dan para resolver en obra, como es el caso de plantas hormigoneras disponibles, equipamiento, la calidad de los encofrados, los desmoldantes, las resistencias obtenidas, el tratamiento superficial. Y bueno, esperando que con esta charla estas consideraciones sirvan como apoyo para analizar las posibilidades de desarrollar proyectos nuevos en hormigón blanco, tan como se está desarrollando en este momento
en Argentina. Entonces, vamos a comenzar entonces. Fíjense, como les decía, Argentina comienza la importación de cemento blanco en el año 97, y si analizamos el tema de la comercialización del cemento, mientras que el cemento gris se fabrica en forma local o en forma regional, hay muy pocas plantas de cemento blanco, como las que están indicadas, que abastecen en forma global este material. El cemento blanco se trata de una especialidad en la fabricación de cemento Portland. Entonces aquí podemos ver las plantas de los principales productores, como son Cinza, Cemex, Alborz, Lafarge o Italcement en Italia. Estos son los principales fabricantes de cemento blanco que abastecen globalmente. El ingreso de cemento blanco redujo en forma muy importante el valor de la tonelada, pero el mayor cambio estuvo en la mejora de sus propiedades mecánicas. Esto permitió reducir la cantidad de cemento blanco en todas las dosificaciones en las que se utiliza. Y por otro lado, la blancura no solo es mucho mayor al material que se fabricaba, sino que es muy constante de una partida a otra y a lo largo de estos años. Se logró una blancura muy uniforme. Entonces, los cementos blancos que se comercializan internacionalmente son tipo CP50, ¿sí? Con resistencias que alcanzan los 40 megapascales en 2 días o superan los 60 megapascales en los 28 días. Y pueden ser cementos blancos tipo normal o cementos blancos tipo filerizados. Este color blanco en el hormigón le permite tanto a los arquitectos como a los ingenieros diseñar y ejecutar obras de hormigón donde se destaca por su mayor singularidad de esta obra. Y otro cambio muy importante en el cemento blanco fue la utilización del envase de papel, la bolsa de 25 kilos, con la ventaja de manejar pesos mucho menores respecto a la bolsa tradicional de 50 kilos. Bien, entonces, para avanzar entonces con los materiales, vamos a recordar la fabricación del cemento gris. Recordando rápidamente el proceso de fabricación de cemento gris, las materias primas necesarias son piedra caliza, que aporta el calcio al clínker, y las arcillas, que aportarán los silicatos y aluminatos que forman los componentes del clínker de cemento. ¿Sí? Estos componentes molidos y mezclados adecuadamente se combinan químicamente durante el proceso de calcinación que se produce en el horno de cemento para finalmente terminar molidos y formando el cemento Portland. Cuando se necesita fabricar cemento blanco, ¿sí?, las materias primas no deben contener hierro para que de esa manera el clínker resulte de color blanco. El hierro es el que le da color característico al cemento gris. En este caso, las arcillas que no contienen hierro son los caolines. Entonces vamos a tener la piedra caliza que aporta el carbonato de calcio y arcillas de tipo caolín que van a aportar los silicatos al clínker de cemento. Como el hierro es un elemento que actúa como fundente en el proceso de calcinación dentro del horno de cemento, ¿no?, cuando se prepara clínker blanco se requiere una mayor temperatura respecto a cuando se prepara el cemento gris. Finalmente, cuando se realiza la molienda de clínker en molinos de bolas de acero, en el caso de blanco se requieren mayores cuidados para evitar la contaminación por el desgaste del hierro en los elementos de molienda. Entonces, fíjense que estos factores, como los caolines, que son arcillas más caras que las arcillas comunes que se utilizan en el cemento gris, la mayor necesidad de energía, de temperatura para obtener el clínker blanco, los mayores cuidados en la molienda del clínker blanco, hacen que la producción de cemento blanco sea más costosa que la producción de cemento gris. En general, el valor de la tonelada es 2,5 veces, 3 veces respecto al valor del cemento gris.
Con la tecnología moderna que se utiliza en la fabricación de cemento, el cemento blanco incluso se utiliza el carbón micronizado, ¿sí? Como combustible alternativo, sin afectar la blancura o sin afectar las mismas propiedades del cemento blanco. Y de acuerdo a las últimas exigencias ambientales, los cementos blancos son libres de cromo, que es un elemento que perjudica a la piel y cumple entonces con los reglamentos de medio ambiente. Entonces, como resumen de las propiedades del cemento blanco, vamos a tener que son cementos de mayor resistencia, 40 megapascales en 2 días, que es lo que alcanza el cemento gris en 28 días, y supera los 60 megapascales a los 28 días. Se va a destacar también por su mayor superficie específica, unos 4.800 de Blaine, y justamente su propiedad de color, la blancura, medida en escala CIELAB, es un L de 94 o 97%. Entonces, las obras en donde se busca, las obras de hormigón blanco, se busca el aprovechamiento del color como una propiedad de aislación térmica. Cuando uno toca la superficie de hormigón blanco, esa superficie expuesta al sol no se calienta, debido a que el material refleja el infrarrojo. Entonces, al mismo tiempo permite obtener una luminosidad natural. Entonces pasamos al otro material, que son los agregados para el hormigón. Bueno, estos últimos años se vio un aumento progresivo en el uso de hormigón preparado con cemento blanco para realizar obras de gran relevancia. Uno de los factores que deciden su empleo es la disponibilidad de los agregados blancos, ¿sí? Que además debe reunir los requisitos de propiedades mecánicas y ser inertes para los hormigones. Fíjense que el color de la pasta de mortero, cemento o arena, ¿no es cierto?, es lo que envuelve la piedra partida y le dará el color final a la superficie del hormigón. Como se busca que el hormigón sea blanco, entonces, además de cemento, se necesita que los agregados tengan un color similar a la blancura del cemento. Fíjense entonces que en la mayoría de los casos se utilizan rocas calcáreas o carbonáticas, como los mármoles, ¿sí? O rocas de cuarzo, como son las cuarcitas. Entonces, ejemplos como estos tenemos en canteras de Córdoba, ¿sí? Donde están integradas, el trabajo de cantera está integrado con la planta de áridos para provisión de hormigones. También existen arenas calcáreas, granulados volcánicos blancos, que se utilizan en premoldeados de hormigón o en premezclados, ¿sí? Entonces, la provincia de Córdoba cuenta con las principales canteras y plantas de áridos para proveer agregados de mármol blanco para hormigones, y está en condiciones de proveer piedra partida y arena en color blanco. Al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires se desarrollan las canteras de cuarcita en la zona de Sierra de los Padres, donde también se encuentra integrado el trabajo de cantera con los trabajos de plantas de áridos, ¿sí? Entonces, en nuestras obras de hormigón, acá en Argentina, vamos a encontrar la aplicación de estos dos materiales, tanto los mármoles de Córdoba como las cuarcitas de Sierra de los Padres. Como ejemplo, podemos ver las propiedades de la roca, las propiedades en este caso de los agregados de mármol de Córdoba. Fíjense que tienen como propiedad destacada, tenemos la resistencia a la compresión de 780 kilos por centímetro cuadrado, la absorción de agua es de 0,7 hasta 1% puede llegar, el desgaste de los ángeles de un 34 a un 36%, un factor de cubicidad de 0,86 para la fracción C19, y además están disponibles en las distintas fracciones, 0,6 o 6,12 o 6,19, de acuerdo a la dosificación que se pide para el hormigón. Por estas propiedades que presentan los agregados de mármol, son aptos para utilizarse en hormigones.
El otro componente de cemento para el hormigón, además de cemento y los agregados, son los aditivos químicos. Los aditivos químicos translúcidos. Por ejemplo, con el cemento blanco se pueden usar los mismos aditivos químicos para hormigones que con cemento gris, en dosificaciones similares, y con esta precaución, como les decía, de utilizar aditivos translúcidos para que no oscurezcan al hormigón blanco. Entonces, como ejemplos tenemos un reductor de agua de alto rango, un superfluidificante como el Hyperflux de Legamix, que es incoloro, tiene alta eficiencia y concentración, y bueno, esta base de polímeros. Este aditivo permite conseguir consistencias iniciales adecuadas, disminuir la relación agua-cemento y resistencias mecánicas que van a superar a lo esperado en las dosificaciones. Como superfluidificante, luego tenemos aditivos retardantes combinados con efecto de incremento de trabajabilidad, el caso de un Legamix 100XR como ejemplo. También son aditivos que retardan el fraguado, reducen la cantidad de agua y actúan de fluidificantes. Son en base de polímeros, son incoloros. La dosificación es variable de acuerdo al tiempo de fraguado que se busca en el hormigón y de acuerdo a la época del año. Se ajusta de acuerdo a eso. Y bueno, favorece mucho en la plasticidad y la tixotropía del hormigón fresco y que favorece para el llenado de muros y el acabado del hormigón. Junto con estos aditivos, a su vez hoy día se están desarrollando hormigones blancos de alta performance, donde, de acuerdo al proyecto que se está realizando, se buscan resistencias tipo H60, H90 y H110 en hormigón blanco. Para estos casos se están haciendo comprobaciones utilizando microsílice, con una variante de microsílice de color blanco, y se incluye la dispersión de nanopartículas de sílice aplicadas a hormigón, combinado junto con los hiperfluidificantes. ¿Sí? Entonces, podemos entrar en lo que serían dosificaciones, ejemplos de estas dosificaciones. ¿Sí? Lo que vamos a ver son un par de dosificaciones que se están utilizando en obras acá de Argentina, para lo que se llama hormigón arquitectónico blanco. Fíjense que para un hormigón tipo H25 necesitamos solamente 250 kilos por metro cúbico para un cemento filerizado blanco, junto con arena 0,6 de mármol o piedra partida 619 de mármol blanco. El uso de un plastificante, ¿sí?, con una proporción de agua de 210 kilos por metro cúbico. La siguiente dosificación es también utilizada en algunos de los edificios de hormigón arquitectónico, es tipo H30, con 300 kilos por metro cúbico de cemento blanco, utilizando también arena de mármol y piedra partida de mármol blanco C19, con los mismos aditivos plastificantes y una relación de agua de 180 kilos por metro cúbico. Luego sigue la dosificación, la que se está haciendo en este momento comprobaciones para hormigones de alta performance, donde el ejemplo que les muestro es un caso de un H90, se está buscando esa resistencia en el hormigón. Y bueno, como ejemplo se toma esta dosificación de 855 kilos de cemento junto con arena y piedra partida blanca de mármol, ¿sí?, junto con los aditivos hiperfluidificantes y adición de nanosílice, como les comentaba, de dispersiones al 2% en dosificaciones de 24 litros por metro cúbico. Con eso estamos llegando a resistencias H90, H110. En el caso de los H60 se incluyen la microsílice en color blanco. Pasamos, finalmente me quedaban los encofrados y desmoldantes, que es otro punto clave en el hormigón arquitectónico.
En los encofrados, como se tratan de obras de hormigón visto, requieren las mayores exigencias en la función del encofrado. Normalmente se recurren a los laminados fenólicos, con sistemas de armados de trabas más seguros, ¿sí? Refuerzos más seguros que evitan la pérdida de mortero o las deformaciones de las placas. Nuevamente, los sistemas PERI son los que se están utilizando en este tipo de obras, de hormigón arquitectónico y hormigón blanco. Se requiere la aplicación de desencofrantes de calidad, que no manchen las superficies y que permitan, fíjense, la eliminación de las burbujas de la superficie del hormigón en contacto con las placas de encofrados. Y bueno, justamente empresas de aditivos como Legatec trabajan en contacto con todas estas obras para resolver la situación de desmoldantes sin mayores inconvenientes. Muy bien. Entonces, repasado el tema de las materias primas, vamos a ver algunos ejemplos de obras que se están haciendo, que se ejecutaron y que se están haciendo en Argentina. Como elemento, como símbolo icónico de la ciudad de Buenos Aires, el Puente de la Mujer fue diseñado por el arquitecto Calatrava. El hormigón blanco fue provisto por la hormigonera Lomax, ¿no? Se trata de un puente giratorio con estructura metálica blanca, apoyada sobre estos pilares de hormigón blanco semisumergidos en el agua del Río de la Plata, en Puerto Madero, como conocen. ¿Sí? Luego, entonces, tenemos un ejemplo de vivienda realizado por el estudio de arquitectura RTN, que se trabajó con la hormigonera de Cemex Concreto en la ciudad de Buenos Aires. El color buscado era un color blanco grisáceo, ¿sí? La arena utilizada fue entonces arena de cuarcita de Sierra de los Padres, y los trabajos, bueno, incluyeron la dosificación de un hormigón bombeable, tanto para llenado de muros y losas. La obra que vamos a ver se destaca porque sus muros tienen todas distintas inclinaciones. Entonces, todo proyecto arranca con el diseño o la maqueta del proyecto en la presentación, y el segundo paso en hormigón blanco es la elección de la blancura del hormigón, que corresponde justamente con la elección de los materiales que se van a utilizar para llegar a ese color y a la resistencia buscada por el diseño. Son los pasos necesarios para decidir el inicio de la obra de hormigón blanco. Tanto en probetas de hormigón como en paneles de hormigón se hace este tipo de selección, donde al mismo tiempo va a servir para determinar el costo del metro cúbico del hormigón blanco. ¿Sí? Vamos entonces a la obra de la Casa Blanca. Aquí tenemos fotos ya de obra terminada. ¿Sí? Esto está ubicado en Belgrano R, en Buenos Aires. Fíjense que el diseño que tenía el estudio era de muros con distintas inclinaciones, y todo en hormigón blanco. ¿Sí? Parte del frente, un lateral, y parte del interior de la vivienda. Otros trabajos de hormigón blanco fueron hechos por la hormigonera Balfos. Balfos en su momento realizó el edificio de la Quinta San Vicente, ¿sí? Donde el color del hormigón era ligeramente amarillo, similar al color de la piedra del mármol travertino. Entonces, como árido, se pudo utilizar arena perná, que es amarillenta, y se pudo resolver el color de ese tipo de hormigón blanco. También tenemos ejemplos del estadio Ciudad de la Plata, donde la hormigonera platense en su momento construyó parte del estadio de Ciudad de la Plata en hormigón blanco, utilizando los agregados de cuarcitas. La siguiente obra que vemos va a ser, es una casa de construcción realizada por el estudio de Walter Taylor, y el hormigón blanco fue provisto por el agente de la hormigonera de Phenomix. ¿Sí?
En este caso es una casa en el country Tortugas, en Pilar, y es un hormigón íntegramente blanco, tanto árido fino, arena y piedra partida de mármol blanco. Tenemos parte de vista de la obra. Y una foto más de la parte de obra de esta vivienda. ¿Sí? La siguiente que les quería mostrar, o las que vamos a ver ahora, son edificios que están en este momento en ejecución. En este caso es una presentación del proyecto de Torres Costanera Sur, ubicado en las costaneras de la ciudad de Corrientes. Es un diseño del ingeniero Dri, llevado adelante por el estudio AET, que instaló una planta hormigonera propia dentro de obra, y también están ejecutando hormigones íntegramente blancos, utilizando arena de trituración y piedra partida de mármol de Córdoba. Son dos torres de 30 pisos que está en ejecución. Vemos entonces lo que se está haciendo. Fíjense el manejo del hormigón elaborado dentro de la obra, y la ejecución de las columnas de arranque. Parte de la estructura de arranque de una de las torres. Podemos ver la densidad de armaduras que se está utilizando en las losas, ¿sí? Y la colada del hormigón blanco sin ningún inconveniente. Esta obra comenzó en el año pasado, en marzo del año pasado, y fue mucho más lento por el tema de pandemia, ¿no? Pero continúa en ejecución. Ahí tenemos una vista más general del estado y la foto actual. Aquí, por ejemplo, tenemos la foto actual donde se destaca justamente, como decíamos, la luminosidad del hormigón blanco en esta vista nocturna. ¿Sí? Debemos imaginarnos que esto va a tener una altura de 30 pisos, dos torres de 30 pisos, ¿no? Combinada piel de vidrio y hormigón blanco. El otro proyecto que se está llevando adelante es en la ciudad de Buenos Aires. Este edificio, la Torre de la Avenue, en la Avenida Libertador y Bullrich, se inició la obra donde se está utilizando, mejor dicho, el diseño es realizado por el estudio de la arquitecta Zaha Hadid. Es el primer diseño de Zaha Hadid en toda Latinoamérica, donde se caracteriza por edificios con formas curvas. Entonces, en este caso, el edificio va a estar, se está utilizando hormigón de GRC, hormigón reforzado con fibra de vidrio, realizado por Astori, donde este hormigón es blanco y forma todas estas líneas de balcones que va a tener el edificio. Esa es la imagen del proyecto terminado. Si uno visita la obra en este momento, van por el piso 6 en ejecución. Y luego podemos pasar al proyecto que se está haciendo en la entrada de Puerto Madero, el edificio Zafra, del estudio de Norman Foster, donde la hormigonera Lomax es quien está proveyendo estos hormigones de alta performance. Esta obra ya se hicieron todas las fundaciones y hacia fin de año se comenzaron los trabajos de planta baja y primer piso, donde comienza la parte de hormigones con cemento blanco. Acá, por ejemplo, les muestro los volúmenes que se van a utilizar de cemento blanco tipo H50, H60 y H110 para las 5 columnas principales, donde en las dosificaciones se está usando un hiperfluidificante para llegar a H50 o los H60 combinaciones de microsílice e hiperfluidificante, o como les mostraba, los H110 combinación de nanosílice
y hiperfluidificante. Justamente lo que vemos justamente en estos tiempos que se estaban llevando adelante obras, hay toda una serie de cursos que se está dictando a través de la Cámara de la Construcción, del Instituto de Cemento Portland, la Asociación de Hormigón Elaborado y empresas proveedoras. Todos estamos realizando una campaña para transmitir el conocimiento de estos materiales y ver justamente las nuevas posibilidades que se presentan para desarrollar la aplicación de hormigones blancos, ¿sí? Podemos tomar como ejemplo las aplicaciones de hormigón arquitectónico blanco en viviendas y obras viales, donde se mejora mucho la visibilidad y la seguridad de los caminos, ¿sí? Se hace mucho aprovechamiento del ahorro energético en edificios públicos, pero por sobre todo se destaca la obra que está hecha en hormigón blanco. Vemos unos ejemplos de viviendas entonces. Fíjense, obras de hormigón blanco como estas, u obras de hormigón arquitectónico similares, se presentan en los countries, se presentan en la costa, tipo Cariló, donde se ejecutan obras de viviendas de hormigón. Muy bien puede utilizarse este tipo de material de hormigón blanco, ¿sí? Lo mismo en las sierras de Córdoba, también es otro sitio donde se construyen countries con viviendas de diseño de hormigón arquitectónico, donde promovemos justamente la utilización de hormigón de cemento blanco, ¿sí? Otro ejemplo de hormigón blanco, podemos tener este tipo de diseños. Finalmente, si continuamos viendo las aplicaciones de hormigones, pasamos a edificios públicos, como es el caso de aeropuertos, ¿sí? Donde toda la estructura es hormigón íntegramente blanco, o otros ejemplos de centros de convenciones, donde se utiliza la combinación del hormigón blanco y vidrio, como también aparecen edificios públicos, museos, escuelas, edificios de viviendas, departamentos de viviendas, donde lo que más se destaca es el diseño de la obra de hormigón blanco. Muy bien. Finalmente, entonces, vamos a las conclusiones de la presentación, las posibilidades que tenemos de hormigón blanco. Entonces, el hormigón blanco permite construir estructuras de alta resistencia y diseños de arquitectura muy destacados. Permite utilizarlo tanto para grandes obras de arquitectura como en pequeños proyectos de ingeniería civil, viviendas o incluso en detalles constructivos. Y lo que se propone es destacar esa forma exclusiva y diferenciadora del proyecto. El hormigón blanco permite también una gran variedad de texturas en su superficie, sin ningún tipo de revestimiento adicional o de pintura, ¿sí? Se trata de un material con una alta capacidad lumínica que resulta muy adecuada para mejorar el comportamiento energético de los edificios. Quienes diseñan pueden llevar adelante obras de mucho mayor valor agregado. Para las empresas hormigoneras se presenta una muy buena oportunidad para diferenciarse en la presentación de sus productos. Y vemos que las obras más significativas de los arquitectos más importantes, se destacan por la utilización del hormigón blanco en sus obras. Muy bien, con esto finalizo, les agradezco la atención y si les parece pasamos a preguntas. Bueno, gracias Norberto. Como les dijo, quedamos a disposición de todos ustedes para escuchar consultas que quieran realizarle a Norberto o a mí de aquí en adelante. Esperen que vamos a hacer una cosa, así. Listo.
Ahí los desmuteé a todos, así pueden hacer las preguntas. Ah, muy bien, ahí estamos. Yo simplemente una consulta. Norberto decía que el costo por metro cúbico está entre 2,5 a 3 veces respecto al hormigón. De la tonelada, perdón, la tonelada de cemento blanco respecto al cemento gris. Ah, la tonelada. Y respecto Claro. al metro cúbico de hormigón, Bueno, eso, para igual resistencia, ¿no? claro, por Porque la misma lo que decías resistencia. vos es más resistente. O sea, igualdad de kilos de cemento es más resistente el hormigón blanco que el hormigón convencional, normal. Sí, a igualdad de resistencia, el hormigón, el metro cúbico de hormigón resulta más caro que el hormigón convencional, ¿sí? No solamente por el cemento que es blanco, sino también por los áridos que necesitamos, ¿sí? Por eso es muy importante la selección previa, las pruebas previas a la obra, ¿sí? Para ver cuál es el color que alcanzamos con los áridos disponibles y la exigencia de color que tiene la obra. ¿Sí? Norberto, acá preguntaban si el almacenamiento del cemento blanco requiere algún cuidado especial respecto al cemento gris convencional o no. El mismo que el cemento, los dos son cemento Portland, ¿sí? Y deben estar tanto gris o blanco al resguardo de la humedad, ¿sí? Está bien. Aquí hay una pregunta de Lola que dice presentaciones comerciales y qué paleta de colores. Me imagino que presentación comercial, supongo que cómo se comercializa el cemento. Ahí ya creo que Norberto lo mencionó y puede, digamos, va a ser más explícito que yo, pero se comercializa desde bolsas de 25 kilos hasta granel, obviamente, para el caso de las hormigoneras. Exacto, sí, sí, sí. Así es. Justamente les comentaba la innovación que se hizo con la introducción de cemento importado fue el envase de 25 kilos, ¿sí? Que recién ahora, después de casi un poco más de 20 años, Argentina va a comenzar a exigir el envase de cemento gris en 25 kilos, ¿sí? Cuando ya en otros países es normal eso, ¿no? Y como dice Pablo, disponemos de material en big bags, en bolsones de 1.500 kilos, o la necesidad o la posibilidad de trasvase para entregas en camiones tolva. Justamente para estas obras de hormigón blanco se trasvasa el camión y se entrega en tolvas a las plantas hormigoneras. También hay otra pregunta, pero ahí tengo la duda En de... cuanto a paleta de, perdón, Pablo, en cuanto a paleta de colores, decían la Eso. pregunta, justamente la gran posibilidad del hormigón blanco es que no hay límite en el color del hormigón. Como nos decían unos arquitectos en Córdoba, ellos podían estar haciendo un hormigón de color negro, ¿sí? Y en contraste pueden estar haciendo un hormigón de color blanco, sin ningún tipo de inconveniente. La paleta no tiene límites, ¿sí? Mientras que en el uso del hormigón gris, la paleta de color es muy limitada, ¿cierto? Sí, sí, adelante. Pablo, mira que hay varias preguntas, ¿eh? Sí, por eso, pero para medida que va contestando Norberto las voy leyendo. También preguntaban, esperen, en caso de pisos industriales o comerciales, si hay ensayos o uso, supongo que Exacto, sea. sí, 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 hay pisos industriales de color azul, recuerdo ahora como una nave de logística de transporte de Don Pedro, que su color de logo es azul, que se hizo en Bahía Blanca. También se instaló en la obra un mixer que preparaba la mezcla de piso industrial, ¿no es cierto?, en color azul. O bien el uso, como se dice en premezclados, lo que se conoce hoy día como micropisos o morteros para pisos de cemento balizado. El cemento blanco nos da justamente esta... no tiene límites en cuanto al color del piso que uno necesita. También hay una pregunta sobre el uso de hormigones con cemento blanco en hormigón proyectado. Exactamente, es un tema nuevo
porque no hay experiencias en hormigón proyectado blanco. Estamos, por ejemplo, por hacer comprobaciones para aplicación en túneles, ¿sí? Con las unitados, justamente para favorecer la luminosidad dentro de túneles, ¿sí? Es importante poder desarrollar ese tipo de aplicación de hormigón proyectado para túneles. Sí, exactamente, esa es la aclaración justamente de la luminiscencia los túneles. Justamente eso estaba preguntando. Claro, claro, claro. Es importante por lo que sería pensando a futuro en el mantenimiento, ¿no es cierto?, del lugar, porque ya su base va a ser blanca, ¿no?, del shotcrete, del hormigón proyectado. Como decíamos en la charla, responde igual que el cemento gris al manejo, digamos, de los aditivos necesarios para las formulaciones, ¿sí? Entonces es una cuestión de tiempo, ¿no, Alberto? Porque la realidad es que seguramente va a funcionar. Funciona, sí, solamente que todavía no hemos hecho aplicaciones, seguro que sí. Sí, sí. Sí, porque el comportamiento es igual al cemento gris. La parte de manejo con aditivos es similar, nada más que hay que comenzar a mostrarlo. Un poco la idea de esta charla era eso, ver las posibilidades que tiene de aplicación el hormigón con cemento blanco, seguro, sí, sí. Sí, por ahí, para ampliar el concepto, digamos, técnicamente no hay una diferencia entre un hormigón blanco o un hormigón gris. La diferencia está en el color, ¿no?, básicamente, también de la mayor o menor resistencia de los distintos cementos. Pero también se puede hacer hormigón gris con un CP50. Claro. La diferencia básicamente y el comportamiento del hormigón, tanto en la elaboración como en la colocación, al final es igual que un hormigón gris. Exacto. Con lo cual las prestaciones van a ser similares, digo, que todos los datos mecánicos del hormigón blanco son iguales a los del gris, ¿no? En ese sentido no hay diferencia, o no hay una diferencia sustancial. De hecho, en base a la pregunta que hicieron, disculpame, Pablo, justamente con los endurecedores superficiales lo que vas a tener básicamente es una paleta de colores infernal, grandísima. No hay límite, claro. Después hay otra pregunta más, Norberto. Dice, respecto a la durabilidad, ¿cómo se comporta el ataque de los sulfatos? Igual que sería un cemento gris, ¿no es cierto? Para cuando hay medios de sulfato, se utilizan cementos Portland especiales resistentes a los sulfatos. En el caso de blanco, como les decía, hay cementos blancos normales, filarizados, resistentes a sulfatos. Es la especialidad fabricar el clinker blanco, pero luego las variedades de cemento Portland blanco son las mismas que tiene el cemento gris, ¿sí? Es decir, si hay ataque de sulfato, va a ser tan susceptible de atacar como un hormigón gris donde se utilizó un cemento normal, ¿sí? Creo que Anaí López levantó la mano, si mal no me confundo, del Sí, LEMIT. acá. ¿Cómo estás? Hola Norberto, ¿qué tal? Muy linda la presentación. Gracias. No sabía que había tantas obras en Argentina con cemento blanco. Me Hay entero más, acá. hay más. Sí, faltaron. Tengo, es verdad que se consiguen 60 megapascales, yo hice con estos cementos, pero era cemento Portland normal, tipo normal, hormigones autocompactantes y dieron 65 megapascales. Tenía 350 gramos por metros cúbicos. Como lo combinábamos con filler cálizo, lo oscureció un poquito. Mi comentario era respecto a la luminosidad. Vos al principio Sí. mostrabas 93 y 97. ¿Por qué no 85, por ejemplo? Bueno, como les decía al principio... Claro, en función de, porque, por ejemplo, cuando son colores claros y superan el 87, 89 de luminosidad, es muy difícil percibir las diferencias de color. Además, cuando medimos con el CIELAB, las coordenadas A y B son pequeñitas, entonces Sí. no van a inferir en la tonalidad. Entonces, mi duda es por qué es ese límite. ¿Cuál es el límite?
¿Cómo? El valor de luminosidad ese que decía de 93 y 97. Entre Bueno, 93 sí, en principio es porque eso es lo que les da. La calidad, es la calidad de los cementos que se comercializan internacionalmente, ¿sí? De las plantas que les mostré al principio, estamos en ese orden, 93 a 97% en la escala CIELAB, ¿sí? Sí. Porque aparecen valores medidos en ese orden de 80, cuando se utilizan otra escala, que no recuerdo cuál era ahora, pero en escala CIELAB da ese valor, 93 a 97, 93 a 94. Bien, y otro comentario es que quizás yo me confundo por la terminología que utilizamos en el Grupo Argentino del Color y en la Asociación Internacional del Color. Bien. El índice de blancura lo calculamos con un tal W, que depende de una de las variables triestímulo que es I. I, X y Z mayúsculas son. Sí. Entonces me confundo con la luminosidad que L. Exacto. Entonces, exacto, sí, son términos. Acá le están hablando, le están diciendo índice de blancura a L. Exacto, sí. Sí, bueno, sí, es un tema muy específico, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos midiendo? De hecho, nosotros propusimos al Comité de Cemento el cambio del método de medición, ¿no es cierto? Para porque se medía por reflectancia con la 1812. Y en comparación, claro, era una espectrometría. Y ahí daba mayores de 75. Entonces, aplicando el método nuevo, con la escala CIELAB, que está adoptada por las principales cementeras, se llegan a esos valores de luminosidad o blancura, en realidad, ¿no? Es el término. Bueno, no, es que ahí está. Claro, la blancura no es la luminosidad. Claro, la blancura es otro parámetro. ¿Sí? Y donde sirve para determinar que se pierde en todo caso esa luminosidad. Claro, y hacemos hincapié en que se introduzcan los factores AB, ¿no es cierto? Que son muy importantes, pequeños, pero que determinan el tono de blanco que tiene el cemento, en este caso. ¿Sí? Puede ser muy blanco, pero con tono amarillo, o muy blanco con tono verdoso, ¿sí? Y hasta ahora solamente la norma establece el parámetro de luminosidad, el L, claro. Pero bien, queremos que se introduzca también como exigencia los otros parámetros. El A y el B. Bien. Para que de esa manera el usuario, ¿no es cierto?, de cemento blanco conozca bien el tipo de cemento por su color. Sí. Todos son blancos, pero tienen tendencia distinta, ¿no? Lo que también tienen que ahí exigir es con qué equipo, con qué geometría de medición de color. Exacto. Tiene que obtenerse esa luminosidad. Para repetir la medición. Sí. Claro. Así es. Es muy bueno. Buen aporte, muy bueno. ¿Alguna consulta más? Bueno. Muy bien. Si no hay más preguntas, me resta volver a agradecerle a Norberto haber participado y dado esta charla en el ciclo de Legatec y la construcción. A todos ustedes, muchas gracias por haber asistido a la charla. Esta charla la hemos estado grabando, así que va a estar disponible en un par de días en nuestro canal de YouTube, así que la van a poder volver a ver todas las veces que quieran, si les quedó alguna duda. Y bueno, solo me resta de nuevo agradecerles la participación y invitarlos a la próxima charla del ciclo, que va a ser el tercer miércoles del mes que viene. Gracias por la asistencia. Muy bien, les agradezco la atención. Gracias, Pablo. Muy bueno, Norberto. Y gracias por la atención. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.